Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy desde la Feria del Libro de Bogotá 2023 con una invitada muy especial que es Mónica Ojeda. Mónica, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Mónica, en este podcast somos muy fans. Quiero que sepas que peleamos en una piscina de lodo por saber quién te entrevistaba y yo gané. Ay, maravilloso. Pido perdón a mis compañeros porque estábamos todos muy emocionados de tenerte. Te leemos hace un montón, leímos Mandíbula, hemos sido muy seguidores de los textos que han salido en diferentes compilados y hoy nos convoca un libro maravilloso que se llama Las Voladoras, publicado con Páginas de Espuma. Y quisiera que habláramos antes de este movimiento al cuento, ¿no? Porque hay muchas cosas que se sostienen, pero sí que casi que le diste la mano o la vuelta a la mano para entrar al cuento. Hablemos de ese paso. Sí, yo creo que a mí me gusta tomarme la escritura desde un lugar de juego, desde un lugar de ludicidad. Entonces, pues ya había escrito novela, ya había escrito poesía. Me interesa bastante el ensayo literario, o sea que en algún momento a lo mejor, pero el ensayo creativo literario, no el ensayo académico, ¿no? Sino me interesa, por ejemplo, me gusta mucho Pascal Quignard, que es un autor francés que hace unos ensayos fragmentarios muy hermosos sobre la música. A mí me encanta eso y en algún momento a lo mejor me gustaría hacerlo. Pero en ese momento pensé, bueno, en realidad es que me apetece escribir un libro de cuentos. Además, no es que me apetecía escribir un cuento o dos cuentos, no, quería hacer un libro. O sea, la idea del libro como algo orgánico, como escribir un cuento tras otro, que tuvieran vasos comunicantes, que pudieran dialogar. Quería que no fuera ese diálogo tan evidente, que fuese un poquito más soterrado, pero que estuviese allí. Y dije, bueno, estaba en medio de la pandemia además, estábamos encerrados en Madrid y dije, no, sí, me voy a poner ahora o nunca, me voy a poner a escribir este libro de cuentos, un poco para jugar eso, como, y cómo seré como escritora de cuentos, ¿no? Voy a descubrir cómo seré como escritora de cuentos. Me gusta que arranquemos por ahí porque, claro, venías de la novela, pasas al cuento. De entrada es un libro que uno siente que está pensado para ir de esa manera, ¿no? De 1 a 2 a 3 a 4 y uno termina el libro y dice, tiene todo el sentido que se llame Las Voladoras. Ya sé por qué se llaman Las Voladoras y por qué ese cuento tiene como el protagonismo en medio del libro. Pero quisiera, Mónica, que nos adentráramos en las categorías grandes porque el terror es gigante, ¿no? Y del terror se han dicho muchas cosas. Y entonces tenemos a Frankenstein, tenemos payasos que nos dan pánico, pero a todos nos aterran y nos paralizan cosas distintas. Y yo creo que esa sensación, terror, quietud, tú tratas también como de abonarla y agarrarla con las manos a lo largo del texto, pero además te has interesado por hablar o por buscar lo que está cerca y puede devorarnos, ¿no? Como que puede acabar con nosotras. ¿Cómo has trazado esa línea de ruta, de búsqueda a través del lenguaje hacia el miedo? A mí hay algo que me fascina del miedo, y es que funciona siempre en tanto que no lo entiendas. Es decir, si tú entiendes el miedo desaparece. El miedo existe porque hay algo que no entiendes, hay algo que no comprendes, hay algo que te excede, hay algo que te supera. Y claro, para una persona que escribe yo creo que es bastante tentador, bueno, para todo creador en general, es tentador adentrarse en lo desconocido, ¿no? Aquello que sientes que puedes de alguna u otra manera aprender a conocer. Y en el miedo siempre hay una revelación, es decir, el miedo te revela algo muy íntimo, muy privado de ti mismo. Es porque al final de cuentas las cosas que te dan miedo tienen que ver con experiencias propias, con tu propia sensibilidad en el mundo, con tu cuerpo, con el lugar geográfico del que vienes, con tu historia. Entonces dice cosas tan fuertes, tan potentes de ti mismo, tus miedos, que
a veces estamos ciegos delante de ellos, o sea, no somos capaces de verlos. El inconsciente habita mucho allí también, entonces creo que el mundo de los sueños, de las pesadillas, cuando mencionabas los payasos, por ejemplo, ¿no? Como ¿por qué te dan miedo los payasos? Uno piensa, ¿por qué? Porque hay personas que sí, hay personas que no. Al final, cuando uno piensa en estos monstruos, los payasos, los fantasmas, los monstruos en general, ¿no? En realidad son metáforas de miedos mucho más reales y tangibles, ¿no? Pero a veces el cerebro necesita hacer metáfora porque la realidad desnuda es demasiado cruenta como para poder mirarla de frente. Necesitas disfrazar algo y le pones el disfraz de payaso o el disfraz de el Conde Drácula o de lo que quieras, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fascinante del miedo, ¿no? Hay una dramaturga inglesa que se llama Joanna Bailey que dice there is joy in fear, dice hay una alegría en el miedo, sería como la traducción al español, y a mí me parece interesante también esa idea, ¿no? Hay una alegría en el miedo, sí hay una alegría porque, como digo, es difícil adentrarse en las cosas que nos dan miedo porque nos dicen muchas cosas de nosotros, pero a la vez, si lo hacemos, encontramos una revelación, de repente le ponemos lenguaje a lo que antes no tenía nombre, le ponemos nombre, y por lo tanto, en ese momento, no es que desentrañamos el corazón de nuestras fragilidades, pero nos acercamos, y al acercarte, ya el miedo se sosiega, ya no es tan fuerte, ya no tiene tanta potencia sobre ti. No es que desaparece el miedo, pero ya no te controla, ¿no? Me interesa mucho esa barrera que sitúas al final porque a mí me parece que buena parte de esquivar lo que nos aterra es justamente una aversión al dolor, ¿no? A mí me encanta de este libro que una vez se adentran en el miedo, duele, claro, y asusta, pero no asusta tanto, porque siento que lo que logras hacer a través del lenguaje es agarrar ese huequito en la pared del miedo y tocarlo suavecito, ¿no? Bordear el miedo. Y quisiera que habláramos de eso, Mónica, de lo que implica también, o desde los lugares emocionales, físicos, geográficos, desde los que te sitúas para bordear el miedo. Sí, justamente yo creo que, por ejemplo, Las Voladoras es un libro de cuentos en donde la gran mayoría de los cuentos están protagonizados por mujeres y por lo tanto las experiencias que además tomo, experiencias de mujeres en la contemporaneidad, en la zona andina, que puede ser desde las áreas rurales de la zona andina como también las ciudades, y entonces hay cuentos que trabajan con situaciones de mi país muy específicas, como por ejemplo el derecho al aborto, ¿no? Hay Sangre Coagulada, que es un cuento que gira sobre estas matronas, estas mujeres que se encargan en pueblos en donde, como en mi país está prohibido el aborto, todavía es ilegal, como estas mujeres hacen un servicio a la comunidad y sin embargo son tachadas de brujas, son odiadas y amadas por la comunidad a la vez, ¿no? Porque al final tú recurres a ellas y son las únicas que te atienden para tratar de ayudarte a poder interrumpir tu embarazo, pero a la vez también las odias porque te muestran esa cara de lo prohibido y del desdén social que todo tu entorno, con el que todo tu entorno te signa por haber decidido interrumpir tu embarazo, ¿no? Entonces hay ahí una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que va sobre eso y va sobre el miedo a la sangre, sobre el miedo a la relación con la sangre y con la violencia, con la muerte, ¿no? Pero también hay cuentos como Cabeza Voladora en donde va sobre un femicidio, ¿no? Entonces, claro, piensa que el terror justamente a mí me interesa llevarlo siempre hacia ese territorio de lo real, ¿no? Me interesa pensar el miedo no como algo, no como desde los payasos o desde los fantasmas, aunque es verdad que me gusta ver películas de payasos y de fantasmas, me encantan las películas de terror, pero al momento de escribir no me interesa tanto eso como trabajar el miedo como una experiencia emocional que nos atraviesa a todos siempre y además que nos determina, y específicamente en el cuerpo de las mujeres me interesa sobre todo. Sí, creo que conectas perfecto con nuestro siguiente momento en esta conversación, y es, claro, las mujeres como protagonistas de los relatos, pero como lugares también donde se infringen las violencias que subyacen en estos relatos, porque claro, me interesa mucho un tejido que se crea a lo largo de los textos, y es la forma en que las mujeres se enseñan cosas. Se enseñan a resistir del miedo, ¿no? A enfrentar el miedo y a lidiar con el miedo de las otras, ¿no? Como
el primer cuento es maravilloso por eso, porque hay una niña que ve cómo llegan unas mujeres a su casa, ¿no? Y sale sangre de ellas, ¿no? Coágulos de sangre de sus cuerpos. Y quisiera que habláramos de eso, Mónica, también, porque creo que es una conversación que desde la literatura se está teniendo ahora, ¿no? La tienes tú, la tiene María Fernanda Ampuero, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, un montón de mujeres que han hablado o que están escribiendo sobre todo de cómo las mujeres hemos resistido las violencias y nos hemos juntado, enseñado, generación tras generación, conversación tras conversación, para decir, vamos a enfrentarlo de esta manera. Hablemos de ese tejido de experiencia que no es que esté llegando a la literatura, no es que está siendo visible ahora en la literatura. Sí, totalmente. Yo creo que también esto tiene que ver con un cambio de recepción. Creo que estamos en un momento en donde, gracias a las luchas feministas, de hecho, se ha generado la posibilidad de que los lectores y las lectoras directamente se acerquen a la literatura que trabaja estos temas sin prejuicios, sin los prejuicios que antes sí que estaban anquilosados y que frenaban, por ejemplo, la diversificación de literaturas que son tremendas, ¿no? Pero justamente con lo que estabas hablando, yo estaba pensando en de qué manera, como tú mencionabas, el miedo aparece en los cuentos, pero siempre de una u otra manera los personajes no es que lo miran con exotismo, sino que terminan entrando en la dinámica, lo atraviesan, ¿no? Es decir, atraviesan el miedo, ¿no? En todos los cuentos, ellas necesitan sobrevivir, son supervivientes. Es que eso también es importante, ¿no? Y creo que también habla de una realidad experiencial que tenemos las mujeres en Latinoamérica, que es que estamos sometidas a estados en donde constantemente se vulneran nuestros derechos, y ya no quiero decir nada más en la calle legalmente y en la legalidad total, sino también en el interior desde el interior de nuestros refugios, que son nuestras casas. Pero siempre hemos buscado la manera de subsistir o de sobrevivir, ¿no? Y esa supervivencia sí que tiene que ver con el saber que otras mujeres nos aportan. Es decir, de qué manera mi madre me habla de la violencia sexual cuando soy una niña, porque ella sabe que lamentablemente, igual siendo pequeña, me puede violar mi profesor o me puede violar o sea, como lamentablemente esto es así. Entonces, como mi madre, no mi padre, se sienta a hablar conmigo cuando yo soy niña sobre esto, ¿no? Como mi amiga de repente es la que me va a acompañar por la calle si es de noche, o me va a llamar y me va a preguntar, ¿llegaste? ¿Estás bien? Mándame un mensaje. O sea, hay unas redes entre mujeres que no es que son nuevas, es que han existido siempre, y no ha habido literatura con espacio, digo, siempre ha habido mujeres escribiendo sobre esto, pero quiero decir, no entrando en los cánones literarios ni llegando a las grandes esferas, no estaban ahí porque no era el discurso que manejaban los autores hombres, y además que también es un mundo desconocido para ellos desde la patriarcalidad, sobre todo quiero decir los escritores hombres con realmente un pensamiento heteronormativo y patriarcal, ¿no? Lo desconocían totalmente. O sea, en sus novelas ese mundo no existe, en sus cuentos ese mundo no existe, o si existe desde un exotismo, como algo que se ve desde lejos y que no se entiende y no se comprende del todo. Las mujeres que escriben desde un lugar central de esa experiencia tienen otra perspectiva, y esa perspectiva aporta a la experiencia literaria unas cosas tremendas. Entonces el miedo se vence a través de eso, es decir, es necesario atravesar el miedo, si no, no sobrevives, ¿no? Sí, y a mí me llama mucho la atención que además la sensación que dejan todos estos relatos es esquivar el miedo solo va a provocar una cosa, y es que te atraviese, ¿sí? Entonces, agárrate de las otras mujeres y entra en él, ¿no? Que siento que es una cosa que pasa también con el dolor, y quisiera que habláramos ahora de esa dimensión narrativa también, pero sobre todo sensorial, de estos relatos, porque del terror hay muchas imágenes y del dolor se dicen muchas cosas, ¿no? A mí me encanta que hay un mito, y es que el dolor es un maestro. Y a mí me parece que es un lugar extraño, pero volveremos a eso, porque es que a lo largo de los textos se ejerce violencia sobre las mujeres. El dolor parece como hacerse espeso y extraño, porque también empieza a ser habitado por el deseo, ¿no? De nuevo, una vez, una cara con otra, aun cuando las escenas nos hacen a las mujeres apretar los dientes, ¿no? Como saber que hay una posibilidad de que no suceda. Y quisiera que habláramos ahora, Mónica, de esa búsqueda o de cómo te ha confrontado a ti a encontrar deseo en medio del dolor. Es que creo que a la larga lo único que nos mantiene vivos es
esa voluntad de desear y ese deseo inagotable, ¿no? El deseo es motor, ¿no? Hay un libro de Anne Carson que a mí me encanta que se llama Eros, dulce y amargo, justamente haciendo referencia a este verso de Safo donde habla del deseo, ¿no? Y dice que el deseo es dulce y amargo, ¿no? Y entonces en este ensayo Anne Carson dice una cosa que es muy cierta, ¿no? El deseo es carencia, es decir, tú deseas porque no tienes algo, deseas lo que no tienes, ¿no? Y por eso es dulce y amargo, porque en el momento en el que lo satisfaces, el deseo por esencia tiene que desaparecer. El deseo necesita la carencia, necesita que no tengas algo. Si lo tienes, si satisfaces el deseo, ya no lo puedes desear, ¿no? Entonces, es una paradoja y habla mucho del espíritu de la existencia, de lo que significa vivir, ¿no? O sea, todos estamos viviendo en esa tensión constante entre tener cosas, desear aquellas cosas que no tenemos, y eso produce dolor, pero también produce placer, porque a la vez el no tener lo que deseas genera una dilatación del deseo. El deseo crece mientras más no puedes tener algo, ¿no? Sea lo que esto sea. Ese deseo es vital, ¿no? Supongo que lo habrás escuchado muchas veces porque es un cliché, ha salido mucho en películas esto de ancianos mirando a jóvenes enamorados y decirles, ay, que estás en el momento más hermoso de la vida, ¿no? Porque estás enamorado, ¿no? Y aunque estés sufriendo, ¿no? Está la persona llorando, destrozada, ay, pero estás sintiendo algo muy intenso, qué bonito, yo ya pasé eso, ya no siento estas cosas con tanta intensidad. Es verdad eso, ¿no? O sea, como... Y yo no tengo 60 años, tengo 35, pero yo ya no me enamoro como cuando tenía 17 o 18. Y ya no siento, o sea, sí siento intensamente, pero nunca así, ¿no? Entonces es verdad que con el tiempo las emociones se sosiegan, ganas en otras cosas, pero ese deseo, sin duda alguna, si tú no lo tienes, mueres, ¿no? O sea, la razón por la que vives es porque estás buscando algo, y siempre estás buscando algo, y siempre eres un animal con sed. Y mientras sigas teniendo sed, vas a seguir estando vivo, ¿no? Es decir, vas a seguir buscando. Y en los cuentos, hay un cuento justo en Las Voladoras que se llama Caninos, en donde hay un momento en donde el personaje piensa, después de que un perro le muerde la pierna, y a partir de que le muerde la pierna se acuerda de un momento de su infancia que está relacionada con las mordidas. Este personaje piensa que no sabía que el dolor podía ser luminoso, ¿no? Entonces, justo con lo que estábamos hablando, yo pienso que de verdad el dolor, como todo, tiene 2, 3, 4 caras. No siempre es solamente un pozo sin fondo del que no se puede salir. A veces nos dolemos porque hemos sido felices y nuestra felicidad, que son momentáneas, a veces ha terminado, y es lindo poder tener ese dolor, pues sí, porque significa que es un dolor por algo que nos ha hecho feliz, ¿no? Entonces, y a veces el dolor, cuando justo este personaje piensa, el dolor es luminoso, es porque el dolor aclara mucho la mente. O sea, cuando tú estás dolido, de repente conoces facetas de ti mismo, igual que cuando atraviesas el miedo, que de otro modo no conocerías, y todo lo sientes más, además, ¿no? Como cuando estás triste, los abrazos son más ricos, o sea, las canciones te gustan más y te tocan más, o sea, como te pones muy sensible cuando estás dolido, y esa sensibilidad también funciona para lo bueno, no solamente para lo malo. De repente las amistades son más fuertes, el amor es más fuerte, la pintura que estás viendo te gusta más, no solamente es que estás triste llorando, sino que también todas las cosas buenas del mundo te tocan de una manera más directa. Quisiera que habláramos, Mónica, ahora de una nueva relación dolor-deseo que a mí me parece que queda absolutamente ejemplificada en uno de los relatos finales del libro, que se llama Terremoto, porque inicia con una frase que va a quedarse fija como todas las primeras frases de los poemas que a uno le gustan mucho en la vida, que es amar es temblar, porque este es un relato que habla sobre todo del deseo de las mujeres, ¿no? De las mujeres que desean y se desean, y cómo en medio de ese deseo el mundo puede acabarse y está bien, y el dolor llega y está bien, porque quisiera que habláramos ahora de esa dimensión. A mí me parece que hay una inversión necesaria, pero sobre todo real, que
que no ha tenido la suficiente atención porque se ha visto menor, y son las mujeres deseándose a ellas mismas. Totalmente. Yo justo escuchándote estaba pensando, y además estaba recordando la escritura de Terremoto, y recuerdo que mientras lo estaba escribiendo estaba pensando, wow, qué apocalíptico es el amor, ¿no? Como absolutamente. como contiene como un espíritu apocalíptico, yo creo. O sea, cuando uno está enamorado de alguien o siente pasión, deseo hacia alguien, casi que hay momentos de extrema felicidad y delirio casi, pero también hay momentos en donde atisbas brevemente, muy brevemente y con pavor, que esto puede ser efímero como una flor de limonero floreciendo y que al día siguiente ya no está, ¿no? Y lo atisbas brevemente y dices, ay, no, y giras la cabeza. No voy a pensar en esto porque tengo que disfrutar el momento. Y tienes toda la razón, hay que disfrutar, porque estamos aquí justamente para disfrutar de lo breve, y somos breves y todo es breve, ¿no? Pero es verdad que a veces atisbas y eso te da vértigo, ¿no? Porque también, en plan como en Blade Runner, cuando los androides, ¿no? También dicen, ¿por qué tengo que vivir tan poco? Lo mismo nosotros cuando nos enamoramos o tal, ¿por qué no puede durar para siempre, ¿no? Sí, porque no podemos estar siempre enamoradas. Exacto, mucho. Porque no puedo estar contigo para siempre, ¿no? Sí. Tenemos esa hambre de eternidad, pero bueno, justo cuando estaba escribiendo Terremoto, estas dos, además que encima hay una relación incestuosa, son dos hermanas. Y que además a mí también me hizo pensar mucho en torno al incesto este cuento, porque estaba pensando en cómo como vivimos en una sociedad en donde el incesto, por supuesto, es un tabú, casi no se nombra o casi no se habla de él, y yo creo que deberíamos hablar un poco también de las diferencias entre situaciones de incesto, porque no es lo mismo, por ejemplo, un abuelo abusando de su nieta, es un incesto, pero además es un abuso con diferencia de edad y tal, y no es lo mismo dos primos con edades similares o primas con edades similares que de repente toman consensuadamente la decisión de tener una relación que está prohibida socialmente, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escribí este cuento, a lo mejor es incómodo lo que estoy diciendo, pero cuando escribí este cuento estaba pensando en estas dos hermanas y yo no las estaba juzgando en ningún momento, o sea, como porque no veía esa relación de poder. Eran hermanas las dos y era una cosa consensuada, ¿no? Entonces, yo como escribiéndolas con toda la ternura y con toda la comprensión y en medio del cataclismo, que era sí, una especie de metáfora en realidad de lo que les pasaba a ellas por dentro, ¿no? Pero por fuera también está ocurriendo, la tierra se abría, todo se destrozaba, y ellas trataban de hacer que su casa fuera un refugio, justo, ¿no? Que su casa era lo único que no se derrumbaba en medio de los terremotos, hasta que hubo un momento en el que, ¿no?, tienen que darse cuenta de que también por esas tensiones, también porque el deseo es conflictivo, tuvieron que darse cuenta de que a veces es mejor, a veces también hay algo horrible en las cosas que nunca se derrumban, ¿no? Claro, porque además mencionabas una cosa antes y me parece maravillosa, porque cuando uno se da cuenta de que está muy enamorado o que el placer es tan grande, tiene un instante en el que dice, así va a ser el dolor. Exacto, total. Que así, o sea, así como me ha llenado de vida, así me va a acabar. Y siento que es un poco lo que les pasa a ellas dos en medio del relato, y me hacía mucha ilusión esta idea de todo tan vivo adentro y todo tan acabándose afuera, porque de nuevo es una muy bella metáfora sobre el deseo. Es un instante, ¿no? El orgasmo es un instante y hay orgasmos que te hacen llorar, ¿no? Entonces quisiera que habláramos también, Mónica, del derrumbe, porque claro, hemos hablado del dolor, de la oscuridad, de la violencia, pero me parece que el derrumbe no le pertenece a ninguno de esos sentimientos en particular. El derrumbe es absoluto. Totalmente. De hecho, me acabo de acordar ahorita de un verso de una poeta que me encanta, es María Auxiliadora Álvarez, una poeta venezolana, ¿no? Ella dice, el derrumbe nos ha dado una nueva montaña. Me parece bellísimo. Esos versos me parecen bellísimos porque es verdad, los derrumbes nos dan nuevas montañas. Significa que nos dan nuevos paisajes. Es decir, yo desde hace algunos años también, gracias a la escritura y a la lectura, he estado pensando mucho en torno justamente a la llaga, al derrumbe, a lo que queda después, a las cenizas, lo que queda después de algo muy intenso, lo que nos duele y cómo nos quedamos frágiles como pajaritos caídos del nido después de una experiencia similar.
Y he aprendido o estoy aprendiendo poco a poco a tratar de ver esos momentos con mucha belleza. O sea, Wow. ahora cada vez que estoy derrumbada o que tengo un momento de extrema fragilidad, no es que no me siento triste, por supuesto estoy triste, por supuesto estoy frágil, pero veo algo muy bello en esa sensación y eso me consuela. O sea, me genera una especie como de arrullo, pero me genera una sensación de belleza con lo que hablábamos, la sensibilidad que queda después del dolor, con el hecho de que he sido feliz y por eso estoy triste, con el hecho de que la vida es efímera y también lo efímero es hermoso, como eso. Yo hablaba antes del limonero con la flor del limonero porque tengo un limonero al que amo y ahora en primavera en Madrid está floreciendo las florecitas y las florecitas duran un día o dos antes de que mueran, son blancas, mueren y entonces empieza a salir el limón. La vida exactamente igual, ¿no? Qué bonita esa flor, pero es breve y después sale un limón y el limón también está bien, ¿no? Como está rico, ¿no? Y no sé, así, como verlo con belleza, ¿no? Sí, me encanta que hablemos ahora de la belleza y de lo efímero porque hemos hablado de nuevo del placer, del deseo, pero no hemos hablado de probablemente el territorio de tu escritura que es el cuerpo. No, Las Voladoras está escrita con toda la piel, con toda la sangre, con todos los órganos, Mónica, y quisiera que habláramos entonces de esa forma de ver el cuerpo, no solamente como un personaje de los relatos, sino como el escenario de los relatos, ¿no? Se escriben desde ahí y quisiera que además ahondáramos en una cosa que me parece muy interesante y es casi la forma en la que eliges fragmentar el cuerpo y armarlo en collage a través de los relatos, incluso si uno se va más atrás, a través de tus novelas, ¿no? Hay un mordisco, hay unos dientes, hay una mandíbula, hay una sangre, hay unas piernas y más allá de nuevo de enunciarlos, parece que hubiese una búsqueda en el lenguaje por encontrar el sonido también de estos órganos, ¿no? El color de cada órgano. Hablemos de eso, del cuerpo como un escenario para tu escritura. Total, yo estaba pensando también cómo la gente habla a veces del cuerpo del texto, ¿no? Cuando Sí. hablas en los talleres literarios, ¿no? De repente vamos a hablar del cuerpo del texto, que me parece una metáfora muy certera para justo lo que estamos hablando ahora, porque en realidad, a ver, es una obviedad, pero evidentemente la palabra literaria, además que siempre es una palabra emocionada, sale de un cuerpo emocionado. Entonces, es una palabra que evoca algo que no está en el papel. En un papel, cuando tú te llevas el libro, no está el cuerpo que lo ha escrito, no están sus manos, no está su voz, no está el sonido de su voz, quiero decir, pero hay algo que te evoca, ¿no? Algo que te evoca a esa persona que lo ha escrito. Cada libro evoca un cuerpo, ¿no? Y evoca su sensibilidad, su manera de mirar el mundo, su manera de estar en el mundo. Entonces, a mí me parece interesante de qué manera, yo pienso en los escritores porque es lo que me compete ahorita, pero de verdad se puede pensar en cualquier tipo de arte, de qué manera uno utiliza un instrumento, que en este caso es la palabra, para tratar de, en realidad, no sé, invocar otra cosa que no está, ¿no? Y para mí la escritura siempre es eso y por eso es tan corpórea, ¿no? Porque siempre estoy tratando como de ponerle palabras a cosas que en realidad suceden en un territorio de la no palabra, ¿no? Que es el cuerpo, ¿no? Es decir, y a veces el cuerpo está muy, muy por delante de lo que está tu lenguaje discursivo, ¿no? Yo no sé cuántas veces me ha pasado, y esto lo trabajo bastante en mis libros, pero me ha pasado muchas veces, de repente darme cuenta de que mi cuerpo está asustado antes de que yo sepa que estoy asustada, o darme cuenta de que mi cuerpo está triste antes de que yo formule estoy triste. O darme cuenta de que deseo algo porque mi cuerpo me lo dice después de meses, o sea, lleva meses diciéndomelo, pero yo racionalmente, quizás esto tiene algo que ver con una desconexión muy personal que yo tengo entre mi mente y mi cuerpo y que me frustra y la estoy buscando unir siempre en la escritura, ¿no? Me doy cuenta de que mi cuerpo sabe muchísimo más de mí misma que yo, entonces eso me parece misterioso y me parece fascinante y cuando estoy escribiendo estoy tratando de apelar a eso, ¿no? Todo el tiempo, a la sabiduría de algo que es extranjero a la palabra, ¿no? La sabiduría de la piel, de los olores, de los colores, del dolor, de los latidos, del pulso, ¿no? Todo eso, ¿cómo hago para trasladarlo con palabras, ¿no?
ella es algo que siempre intento hacer, ¿no? Y me interesan mucho esas experiencias extremas también. Por eso siempre, como hablas, ¿no? De sangre, mandíbulas mordidas, el pelo, ¿no? Como esa fisicidad con fluidos, etcétera, etcétera. Sí que me interesa mucho porque creo que en las emociones extremas, ¿no? Están también las expresiones extremas de la corporalidad, ¿no? El sudor, los fluidos corporales, están habitando justamente en esas experiencias intensas del cuerpo, ¿no? De la fisicidad. Que es muy cercana a la relación que muchas mujeres tenemos con nuestros cuerpos. Y es que voy a llevarte al último nivel, ¿no? Voy a agotarte, ¿no? Esta cosa de solamente comer cuando ya me estoy muriendo del hambre, solamente voy a dormir cuando ya de verdad no puedo estar más de pie, solamente voy a sentarme a llorar cuando ya no estoy pudiendo controlar el llanto. Y creo que es una cosa que se siente a lo largo de la escritura, Mónica, pero quisiera que habláramos también de los lugares en los que ubicas esos cuerpos o ese cuerpo, porque a mí me encanta el cuerpo no solamente como un territorio de escritura, sino como una forma de ver el mundo. Y todo el tiempo lo mencionamos, ¿no? Los cuerpos de agua, el cuerpo del texto, el cuerpo del poema. Sí. Pero claro, cuando hacemos el trabajo de observar el cuerpo, no solamente usarlo o desearlo, ¿no? Cuando hacemos la tarea de parar y hacer silencio y escuchar el cuerpo y observar el cuerpo, nos damos cuenta que también se amoldan a partir o condicionados por los lugares en los que crecen, en los que crecemos, en los que nacemos. Y yo siento que ahí, tú lo dices con absoluta maestría, hablas de la geografía sentimental también, que me parece que es una línea trascendental en tu escritura. Y entonces aparecen todos estos paisajes andinos, ¿no? Entonces aparece el volcán, esta naturaleza que parece tragárselo todo, lo oscuro del campo, el matorral, lo que crece y cómo se ubican estos cuerpos ahí. Hablemos también de la búsqueda de unos cuerpos en el espacio, en el mundo, para tratar de observar nuestros cuerpos. Uh-huh. Sí, total. Estaba ahora recordando que tengo un personaje ahora en la novela que estoy escribiendo que se llama Mario y que es un bailarín y que hay un momento en donde él uno de sus compañeros de baile trata de explicarle o de decirle que tiene que fijarse más en la técnica a la hora de bailar y Mario le responde, no, a mí no me importa la técnica, lo que quiero es que la montaña me entienda, quiero que me entienda el volcán, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Porque tiene que ver con esto del cuerpo, los cuerpos y la geografía como un cuerpo más, ¿no? Es decir, es curioso porque nosotros normalmente sí que pensamos en nuestra corporeidad y pensamos en de qué manera nos sentimos, etcétera, etcétera, pero siempre los separamos, pensamos, incluso discursivamente decimos tenemos un cuerpo, no decimos que somos un cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces tú dices yo soy un cuerpo, no, dices tengo un cuerpo. O sea, esta cuestión de poseer, ¿no? Y no de ser, es diferente, como si fuera un instrumento el cuerpo y no lo que eres básicamente y únicamente, ¿no? Exacto, no tú. Y un bailarín todo lo contrario, un bailarín es un cuerpo, o sea, y tiene una conciencia de que la carne piensa con el movimiento y entiende que bailar es pensar, y piensa el músculo y él piensa la pelvis y piensa las caderas, o sea, y tienen una forma de pensar no discursiva, no con la palabra, es otra forma de pensamiento. Entonces a mí eso de allí me parece fascinante y pienso que cuando las personas que trabajamos con el cuerpo en la literatura de esa manera tan sensorial como lo mencionabas, también ocurre por consecuencia que te das cuenta de que la tierra por donde transita ese cuerpo, y eso lo tienen muy claro los bailarines también, el espacio, la espacialidad de donde mueves el cuerpo, es otro cuerpo también, y además si lo ves desde una perspectiva de física cuántica ni siquiera es que es otro cuerpo, es directamente el mismo. Claro. Exacto. Y entonces ahí hay un plus, una manera de mirarlo todavía mayor, en el cual te das cuenta, como dice Mario, que quieres que te entienda el volcán porque tú eres el volcán también. O sea, que cuando tú vives en una determinada geografía, esa geografía también eres tú.
te condiciona tanto el espacio como tú le condicionas al espacio también, ¿no? Y te moldea la mirada sobre el mundo y te hace imaginar de una manera distinta, ¿no? No imagina igual una persona que ha crecido junto al mar que una persona que ha crecido en la montaña. Tienen formas de relacionarse con el espacio y con sus propios cuerpos distintas. Es muy curioso eso, ¿no? Y uno piensa, ay, ¿cuál es la razón? Es la cultura, es la manera en la que se relacionan entre ellos. A veces no, a veces de verdad es la geografía, a veces tiene que ver con eso. Y entonces te hace pensar justamente en el lugar en donde sale la palabra. Y le dices, bueno, ¿la palabra de dónde sale, no? Sale de mí, pero también sale de la montaña, ¿no? Es lo que la montaña me inspira, es lo que el volcán me inspira. Y yo termino escribiendo también porque ese volcán me conmueve y afecta mi cuerpo, y mi cuerpo se ve afectado por ese volcán, ¿no? A mí eso de allí me parece interesante también, y siempre estoy trabajando la geografía desde ese lugar. Claro, porque pensaba ahora que tenemos como una obsesión de palabracentrismo, ¿no? Frente al mundo, ¿no? Y entonces es claro, Mónica, tu lenguaje es lo que te hace crear un mundo particular, y sí, y no, ¿no? Como una cosa es crecer viendo un volcán, viendo el mar del Caribe, viendo el Mediterráneo, viendo las montañas en Bogotá, ¿no? Es como, porque mencionas una cosa que me llama mucho la atención, y es que las damos por sentadas y luego nos vamos y no hay una montaña que ver, no hay un mar que esperar, no hay un volcán que observar, porque claro, nuestras rutinas y nuestros cuerpos se acomodan a esos espacios. Y tú, que escribes desde hace tanto tiempo en Madrid, quisiera que habláramos de eso, Mónica, de lo que implica ser un cuerpo extraño en una geografía distinta. Yo siento que yo me fui de Ecuador porque Ecuador me dolía muy profundamente. La violencia de mi ciudad era una violencia en la que yo quise habitar y no podía seguir habitando. Me fui de Ecuador con ataques de ansiedad, yo ya no podía vivir ahí, era imposible, entonces fui en plan huida. Y cuando llegué a Madrid sí que sentí que nada me pertenecía. Y entonces fui feliz a través de que nada me perteneciera. Es curioso. Y porque es impersonal, ¿no? Como Madrid, yo ya llevo 5 años viviendo allí, bueno, serían 7, 8 si cuento los años en que me fui a estudiar, pero bueno, eso no lo cuento como migración. Sigo en estos 5 años sin sentir que ese sitio sea mío. No es mío, soy feliz allí, pero porque nada me duele allí, porque nada me pertenece. Y en cambio, cuando viajo a Ecuador, todo me duele. Y me doy cuenta de que ahí está mi cuerpo en realidad, y por eso todo me duele, ¿no? Y cuando migré justamente y ya no estaba la geografía, toda esa visualidad, ahí tuve también esa conciencia física de cómo la geografía es un cuerpo y es parte de tu cuerpo, y cómo cuando te migras de repente te arrancan una montaña del cuerpo, te arrancan un volcán, te arrancan un río, y no es nada más que es algo extranjero a ti, no, es algo físico tuyo que de repente ya no tienes, y es algo que vives de verdad como una extracción de un órgano, y eso, para mí, esa experiencia me hizo sentir como si me hubieran amputado algo y tener la sensación del miembro fantasma, ¿no? Wow, ¿no? Claro. Como de a veces me olvido que no estoy, porque mi cabeza siempre en realidad está con el paisaje de Ecuador. Y creo que al final de cuentas no habría escrito nada de lo que estoy escribiendo si me hubiese quedado en Ecuador, porque creo que tenía que tener esa experiencia de la que te estoy hablando, y esa experiencia solamente la he podido vivir en la extranjería, solamente emigrando. Y ahora mismo, si me hubiese quedado en Ecuador, estaría escribiendo, sí, pero estaría escribiendo quizás diferente. Me encanta este punto porque creo que va haciéndonos cerrar esta conversación con unos hilos bien apretados, porque yo siento que pasa con la migración o con la distancia lo mismo que pasa entre la adultez y la infancia, ¿no? Solamente, ya lo dijo Samantha Schweblin con el mejor título posible, es esa distancia de rescate de uno mismo, de un lugar que lo daña, lo que le permite observarlo y resignificarlo también, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Ay, yo me doy cuenta de que como todo lo que has amado,
y que ya no está contigo, ¿no? Es una relación entre la belleza del recuerdo y la tristeza de lo que ya no tienes, ¿no? Es exactamente así. Yo Ecuador lo escribo constantemente como si, y lo escribo todo el tiempo y todo siempre tiene que ver con él, como recuerdas a alguien que se ha muerto, ¿no? Y no es verdad, está vivo y está allí, pero es que claro, yo ya no estoy con él, ¿no? Ya no estoy viviendo allí y está más vivo que nunca en mí, en mi escritura, porque me separé. Hay un libro de Simone Weil que me gusta mucho, que va sobre la amistad, y ella dice que lo bello de la amistad es amar la distancia entre tú y el otro, ¿no? Que eso es lo hermoso, ¿no? Amar la distancia, amar aquello que te separa del otro, que siempre hay algo que te separa del otro, ¿no? Y en lugar de querer poseerlo y pisarlo y ponerte encima, no, ama la distancia, ¿no? Y eso es amar bien, ¿no? Yo amo la distancia entre Ecuador y yo. Y creo que se nota que lo amo porque no dejo de pensar y de escribir y de hacer de él, ¿no? Pero a la vez no puedo vivir ahí porque me duele mucho. Me duele la violencia, me duele todas las circunstancias de mi ciudad natal, que está pasando por una violencia horrorosa, con sicariatos, con bandas criminales, asesinatos a pie de calle todos los días, y la vida de las mujeres allí sin ningún tipo de garantía, mujeres que desaparecen todos los días. Entonces, sí, me duele mucho. Y espero que en algún momento ojalá esto pueda cambiar y pueda regresar, porque me gustaría en realidad regresar, pero no soy capaz. Mónica, quisiera que cerráramos esta conversación con una fuerza, con un escenario, con una pulsión que a mí me parece que es de verdad lo único que nos queda en el mundo, y es la ternura, ¿cierto? Porque hemos hablado de la violencia y de la oscuridad y de la geografía, pero hay una imagen que me alienta mucho después de leer tus novelas y particularmente después de leer Las Voladoras, y es que claro, todo va a acabarse y el mundo va a seguir, porque el mundo fue hace mucho y la vida fue hace mucho, y nosotras y lo que nos pasa es, ¿sabes?, es tan pequeño en comparación a la dimensión y al tiempo de existencia del mundo, que quisiera que cerráramos esta conversación, sí, tratando de ubicar en esa geografía sentimental la ternura, en dónde queda, en dónde la buscamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que lo único, o sea, además creo que mencionas algo que es muy importante para mí, porque yo diría que básicamente lo único que hago en mi día a día es tratar de buscar desesperadamente la ternura. O sea, sí. Es lo que hago todos los días de mi vida. Trato de mi hogar, mi casa, mis relaciones con mis amigos, con mi pareja, llenarla de ternura, porque creo que es el único bálsamo de verdad ante la dureza y la hostilidad del mundo. Y yo creo que, para hablar justamente también del arte y de la escritura, yo estoy enamorada, no solamente yo escribo, pero estoy enamorada en realidad del arte. Me encanta la música, voy a conciertos, me encanta las exposiciones pictóricas, me encanta el teatro, o sea, me encanta el arte en general y todas sus expresiones, la danza, todo, porque encuentro allí como una pulsión de ternura muy grande. O sea, me parece muy tierno que alguien se siente, por ejemplo, frente a su computadora y decida pasar muchas horas escribiendo una historia, ¿no? Y además con la emoción de, ay, ojalá les guste a las personas cuando lo terminen, ¿no? Como dices, ay, qué ternura. O sea, como en realidad, si lo miras desde esa perspectiva, somos personas muy tiernas que queremos ser amadas y queremos conectar con otros desesperadamente. Y algunas personas, como nosotros que escribimos, lo buscamos a través de los libros, pero cada quien tiene su manera de conectar y tocar desesperadamente a otro. Y si hay, ¿qué cosa más tierna puede haber que eso? En realidad, simplemente querer conectar con alguien, ¿no? Y creo que por eso la vida merece ser vivida. Pese a toda la hostilidad y la violencia, también hay ternura, también hay perritos hermosos paseando por la calle, ¿no? Hay que aferrarse a eso. Mónica, gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. No, gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro que no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos y Cian González y las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Seguimos en La Filbo, ya casi se acaba. Lean a Mónica Ojeda. Eso es todo por hoy. Gracias. Capital Sonoro.